quiero leer esta parte de la carta de 1916. Déjame cambio la pantalla. Porque después de establecer, Víctor, ahí los distintos títulos bajo los cuales Jesucristo puede ser considerado el Padre, que me parece que en esencia ya lo dijimos, ¿no, Víctor? ¿O habría algo más que acotar al respecto? Uno es como creador, otro es en el sentido que ya estábamos diciendo en esta última parte, que si tú entras al convenio, bueno, aquí lo dice Padre de todos los que permanecen en su evangelio, tal como lo explica el rey Benjamín. Y hay una cuarta, bueno, tercera directamente para Jesucristo, en donde dice por investidura divina de autoridad. Y esta está bastante interesante. Ahí sí me gustaría que fuéramos a leerla. Déjame Está la pongo. bastante abajo. Aquí está. ¿Ya lo tienes? Esa parte. Dice Jesucristo como Padre por investidura divina de autoridad. La cuarta razón porque se aplica el título de Padre a Jesucristo se basa en el hecho de que en todas sus relaciones con la familia humana, Jesús el Hijo ha representado y aún representa a Elohim su Padre en poder y autoridad. Así fue con Cristo durante su estado preexistente incorpóreo en el que fue conocido como Jehová, durante su estado corporal en la carne y durante sus obras como espíritu desincorporado en el mundo de los muertos, y desde esa época para acá en su estado resucitado. Y bueno, ya menciona ahí una serie de escrituras en relación a esto. Entonces, aquí vemos esa cuarta acepción, ¿no? De Jesucristo como Padre, simplemente porque el Padre le delega la autoridad para representarlo, es decir, como un representante del Padre Celestial en muchos, yo diría en la mayoría de sus asuntos aquí en la tierra. Tu micrófono, Salvador. Yo les pregunto algo. Imaginen que están durante la segunda venida. El Hijo representando al Padre, como lo acabas de decir, Víctor, viene ya a gobernar y lo reconocen porque tienen esa sensibilidad espiritual y están esperando las señales. ¿Qué pensarían? Ya llegó nuestro hermano mayor. O dirían, oh, nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Redentor ha vuelto. Es que, ¿sabes qué? Una cosa no quita la otra. Y el otro ejemplo es la del Padre Celestial. Pero, ¿qué responderías? Espérame, ahorita te respondo. ¿Por qué nos referimos al Padre Celestial como Padre, siendo que es un Dios todopoderoso, si lo comparáramos en un plano terrenal a como utilizamos la palabra Padre? Que sí, Padre es nuestro progenitor aquí en la tierra, pero es un hombre imperfecto, ha cometido errores, a veces nos hacen daño y demás, ¿no? Lo resumo en un ser imperfecto y le llamamos Padre en esta esfera terrenal. Y ese mismo título que utilizamos para un hombre imperfecto, lo utilizamos para el Padre Celestial. Y podríamos pensar que eso es una falta de respeto. Me parece que es lo mismo en el sentido de utilizar hermano. Me parece que hermano es un título sagrado, es decir, lo usamos en la tierra, pero me parece que es un título sagrado, no oficial, si quieres verlo así doctrinalmente, o me refiero a nivel de las escrituras, pero es un título sagrado y tan sagrado que el propio Jesucristo lo utiliza para referirse a aquellos por los que él dio su vida, hermanos. Entonces no le veo ninguna falta de respeto. Ahora, si viene Jesucristo en la segunda venida y tengo la oportunidad de presenciarlo, seguramente no voy a pensar en él como mi hermano. O sea, te doy la razón en ese sentido, ¿no? Pero tampoco lo pienso mucho antes de que él venga. Es decir, no cambiaría ese hecho y, insisto, no lo relacionaría con una falta de respeto si alguien dijera, ya llegó mi hermano mayor Jesucristo. Una cosa no quita la otra. Va a venir como un Dios, como lo que Él es, pero desde mi punto de vista no quita que también podamos referirnos a Él como hermano. Yo estoy de acuerdo con Tengo un par de reflexiones. Bueno, rapidito, nada más iba a decir, yo estoy de acuerdo con Víctor
Porque, por ejemplo, en esa parte, en la segunda venida, y lo voy a hacer muy corto, yo, en un sentido de estima, y voy a usar una palabra que hasta me van a crucificar ahorita, de orgullo, van a decir, hermano Pepe, el orgullo es malo, pero bueno, yo como orgulloso hermano de Jesucristo, en la segunda venida sí le diría, llegó mi hermano. A él tal vez le voy a decir Señor y Salvador y todos los demás títulos de redención que ha tenido, pero para yo no tanto sentirme, sino para que las personas sepan la relación que yo tengo con él, sí podría decir, ha llegado mi hermano. Y es lo que creo que Víctor está mencionando. Para mí no quita una cosa a la otra. Yo me puedo referir a él con todos sus títulos de divinidad y deidad, pero para mí y para los que me rodean, yo sí les diría, él es mi hermano y murió por mí. Adelante, César. Yo pienso, por ejemplo, primero voy a empezar con algo cultural y después les voy a dejar caer una pedrada hebrea bien dura. Primero el término cultural. Yo recuerdo que cuando mi mamá o mi abuelita me decían, César, yo tenía que responder, mande. Si decía qué o dime, era un irrespetuoso. Dime, mande, ¿no? Y después aprendí que en el resto de Latinoamérica nadie dice mande, ni en España, y que ese mande vino por el colonialismo cuando éramos, esclavos. Bueno, no éramos porque somos descendientes de españoles, cuando había antepasados que eran esclavos y tenían que responderle mande a sus amos. Viene del esclavismo, y entonces ahí se arraigó el hecho de que era una falta de respeto no decir mande cuando te hablaban, aquí en México. Y tenemos muy eso, ¿no? De que un niño respetuoso debería decir mande, al menos en nuestra generación. Entonces, no era tanto la palabra como la cultura. No digo que mi mamá y mi abuelita fueran esclavistas, digo que tenían una cultura en la que para ellas una palabra representaba respeto. Fue lo que heredaron, no el esclavismo. Ahora, dentro de ese contexto entran los títulos del Señor, cómo los usamos y para qué los usamos, más allá que el título per se. O sea, yo me siento cómodo todavía diciendo mande, porque ya sé la historia de dónde viene, pero no me siento incómodo que mis hijos no me digan mande. A veces lo hacen, a veces no. Pero vaya, o sea, el título para mí o la forma en que me respondan es lo de menos, cuando uno entiende de dónde viene la apreciación cultural. Segundo punto, y aquí viene la pedra de brea. ¿Qué pasaría si escucháramos que alguien le dice Satanás a Jesucristo? Bueno, está muy fuerte, pero Satanás, en principio, la palabra Hasatán, como personaje, es diferente a la palabra Satán sola como título. Y Satán solo como título es opositor. Y en Números 22 encontramos que al ángel de Jehová, cuando viene la historia del asna de Balaam, que se detiene y hay un ángel con una espada, en el texto hebreo dice que el ángel era un Satán para Balaam, era un opositor que estaba obstruyendo su camino, pero eso nada tiene que ver con que fuera un personaje malo, porque era el ángel de Jehová. Más adelante, las culturas, si mal no recuerdo, filisteos, temían que David se convirtiera en un Satán para ellos, en un opositor que fuera y les hiciera la guerra. Entonces, yo sé que de entrada mi pregunta fue ruda, ¿no? Si alguien le dijera este título a Cristo, para nosotros nos hace mucho ruido, porque tenemos muy asociado el término Satán al adversario, al enemigo, al personaje, no al título. Sin embargo, en la época del Antiguo Testamento no era algo tan fuera de lo común, decirle Satán a cualquiera que se opusiera a la obra de otra persona para bien o para mal, como en ese caso el ángel sobre el asno de Balaam. Entonces, aquí, insisto, no es tanto la palabra como el significado y la impresión que le damos. Nuevamente, es mantener el respeto y respondiendo a tu pregunta, Chava, si fuera la segunda venida, ¿cómo me referiría a Jesucristo? Yo creo que yo no me referiría, me haría bolita y diría: "Híjole, ¿qué me faltó hacer?", ¿no? Entonces, es más la intención, con cómo te refieres a la persona que la palabra en sí. Bien, antes de ver la conclusión de la primera presidencia en esta carta de 1916 que estamos leyendo, yo quiero hacerles una pregunta a los tres panelistas y a nuestros hermanos, a ver si me ayudan a hacer memoria
si en épocas recientes han escuchado y tienen la referencia de si alguno de los 15 profetas, videntes y reveladores se refieren a Jesucristo como hermano mayor. Simplemente como referencia, ¿no? Porque voy a dar la conclusión. Muchos dicen, yo estoy de acuerdo con Víctor, con Pepe, de que no es una falta de respeto. Yo lo que planteo es que no digo que sea una falta de respeto, solo prefiero, en esencia digo lo mismo que Víctor, pero Víctor lo dice mucho más caballerosamente. Prefiero referirme a Jesucristo de otra manera, y de hecho yo nunca le hablo como hermano mayor, y a mí sí no me gusta que otros le digan hermano mayor, ¿sí? Tampoco veo que sea una falta de respeto. Creo que hay un sustento doctrinal, entre comillas, a partir de inferencias que hacemos a la luz de las relaciones que tenemos en este estado mortal, que no sé si son las mismas que teníamos antes, ahora, y las que vamos a tener después. Ahora, quiero mencionar y leer esta parte de la carta de la primera presidencia, simplemente para irnos un poquito más tranquilos sobre el tema. La pregunta inicial del programa, la pongo en pantalla, es esta. ¿Es correcto hablar de Jesucristo como nuestro hermano mayor? De eso hemos estado tratando de hablar todo el tiempo. Bueno, aquí la primera presidencia dice lo siguiente, o dijo lo siguiente en 1916, cuando se hacían este tipo de declaraciones. Dice, no es impropio, pues, decir que Jesucristo es el hermano mayor del resto del género humano. Indícase en la epístola a los hebreos que Él es, por nacimiento espiritual, hermano de todos nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Sin embargo, no se debe olvidar que Él es esencialmente mayor que todos los demás, por motivo, primero, de ser el mayor o el primogénito. Segundo, de su posición única con la carne, en la carne como hijo de una madre mortal y de un padre inmortal o resucitado y glorificado. Tercero, de su selección y preordinación como el único redentor y salvador de la raza humana. Y cuarto, de su incomparable impecabilidad. Dice, Jesucristo no es el Padre de los espíritus que han tomado o en lo futuro tomarán cuerpo sobre esta tierra, porque Él es uno de ellos. Es el Hijo, así como ellos son hijos e hijas de Elohim, de lo que se ha dado a conocer por revelación divina sobre los pasos del eterno progreso y desarrollo. Debemos entender que solamente los seres resucitados y glorificados pueden ser padres de progenie espiritual. Solamente estas almas exaltadas han alcanzado la edad madura en el curso señalado de la vida eterna, y los espíritus que de ellos nazcan en los mundos eternos, pasarán en el orden debido por los varios pasos o estados a través de los cuales sus padres glorificados han alcanzado la exaltación. La primera presidencia del Consejo de los 12 Apóstoles, Salt Lake City, el 30 de junio de 1916. Está bien bueno el cierre, ¿no? Está bien bueno. Y esto tumba un poco mi teoría, ¿eh? No la tumba del todo, pero un poco. ¿Por qué, Víctor? En cuanto a lo que dice debemos entender que solamente los seres resucitados y glorificados pueden ser padres de progenie espiritual. Aquí está infiriendo que Jesucristo, al ser nuestro hermano espiritual, no había pasado por un proceso de glorificación y que por lo tanto no podía él crear espíritus. Bueno, yo te lo iba a decir, pero no quería tirarte tu teatrito, como dijimos hace rato. No pasa, hay una inferencia aquí importante que puede apuntar a eso, pero no es, como dirían los abogados, no es concluyente. No es concluyente. No es definitiva ni concluyente. Oye, y es interesante, Salvador, haciendo como que una conclusión adicional de esta carta, es que a pesar de que podemos referirnos a Jesucristo como Padre
y aquí lo explica en varias acepciones el por qué, generalmente no lo hacemos. Esa sería una parte interesante, ¿no? Quizás para otro programa, ¿por qué no nos referimos a Jesucristo como nuestro Padre? ¿Y por qué preferimos hacerlo como nuestro hermano? Yo diría solamente que Jesucristo dijo, Padre, solo hay uno, algo así en el Nuevo Testamento, y lo puedo buscar, pero esa sería mi respuesta muy rápida, pero sí podemos llevarnos fácil 2 o 3 horas hablando de ese tema en otro programa. Y es que esto tiene que ver con una pregunta que alguna vez me hicieron en una clase de instituto. ¿Le podemos orar a Jesucristo? Y yo le respondí en aquella ocasión, pues Alma Hijo lo hizo. ¿Sí? Los nefitas lo hicieron. Cuando él Exacto. estaba presente. Sí. Ah, bueno, esa es otra variante, pero con Alma no estaba presente. Y Alma se dirigió a Jesucristo para que lo redimiera de sus pecados. Entonces, bueno, esta es otra variante que puede surgir. Y bueno, ya tenemos casi 2 horas de transmisión. Yo quiero hacer una aclaración porque una querida hermana, que es mi esposa, A ver, no lo puso aquí, pero ya me regañó en privado. ¿te Me dice: metiste en "Oye", problemas por lo del amor o qué es esa? no, 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 no. No. No, me dice que el ejemplo que puse del título de Satán se le hizo muy fuerte y muy feo. Y yo la verdad estaba viendo la cita y me dice: "¿No viste las caras de todos?". Y dije: "Ay, perdón". Lo quiero comentar con respeto, ¿no? Sobre todo, entender el entorno cultural de las palabras, que el tiempo, los años y el significado cambian mucho entre una época y otra. Yo jamás me referiría así, porque mi cultura no me lo permite, pues yo no me sentiría cómodo, usando esa palabra tan a la ligera hoy en día, la palabra de opositor de la antigüedad. Sin embargo, algo que he aprendido y que a lo mejor en años anteriores nunca entendí del todo. ¿Se acuerdan que constantemente nos pedían: "Lean el libro de Mormón", subrayando los títulos de Jesucristo, que se refieren a él? Yo antes decía: bueno, pues, está padre, pero no sé para qué". Yo ahora entiendo un poco más que cada título tiene una importancia. Hay, por ejemplo, corrientes fuera de la iglesia, y tal vez, a lo mejor, uno que otro dentro, que dicen: "Es que Jesús es una decirlo solo Jesús es una forma, como muy poco, mm, muy mundana, pues, de decirlo, y es la forma en que muchas personas que no creen en él se refieren para denostarlo, pues, entonces debe ser Jesucristo. Hay quienes son más puristas, dicen: "Debe ser en su término hebreo Hamashiach", ¿no? Yahshua, como era el nombre en hebreo, Hamashiach, si no, no está bien dicho. Pero creo que cada título aporta algo. Entonces, incluso el de hermano mayor, incluso el de Cristo, que significa ungido, que va muy profundo en su significado. Yo creo que vale la pena como conclusión, al menos para mí, ahondar en el por qué se le dan esos títulos, porque hay un trasfondo bastante profundo para cada uno de ellos, incluido el de hermano, que hoy exploramos, ¿no? Y entonces, cuando nos referimos a él de cualquiera de estos títulos, ser conscientes de por qué lo hacemos, también nos ayuda a conocerlo más. Bien, Y pues en este punto, puedo agregar algo muy rapidito. Cuando tú dijiste eso, César, hermana Firman, primero, gracias por haberlo reprendido, pero a mí, por haberle dado uno, pero a mí yo sí lo entendí porque, y otra vez, yo recordé el ejemplo de Barrabás y Jesús. O sea, tal vez hubiéramos podido decir, ¿estarían de acuerdo o sentirían una ofensa si llamaran a Jesús Barrabás? Y cuando lo juzgaron a él, enfrente de Pilato, o sea, el juego de palabras que hay en esta parte y en las escrituras, y si no lo entendemos, a veces podemos ofendernos, pero entendí el ejemplo de César, porque Barrabás significa hijo del hombre, y Jesús, perdón, sí, hijo del hombre, con Jesús, la inferencia más o menos es lo mismo. Entonces le estaban diciendo a quién quieres, a uno o el otro, pero en realidad no era entre el hombre y la deidad, sino era entre a quién van a escoger, tal vez en una forma mucho más espiritual y demás. Pero entendí lo que quiso decir, pero hermana, gracias, porque sí sonó medio fuerte, pero sí lo entendí y hasta cierto punto sí me dio más luz a mí. Hijo del Padre en arameo Hijo significa del Padre, Barrabás. exactamente, sí. Hijo del bueno, Padre significa hijo del hombre, claro. al cierre, la hermana Lira nos dice, bueno, después de filosofar,
deducir, inferir cuál es la conclusión, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar esta parte, la conclusión de ustedes. César, a mí verdaderamente no me pareció fuerte y de hecho hasta me sentí un poquito bien porque mi presidente de misión, a los que no obedecían las reglas, les decía hijos de Satanás. Entonces, me hizo recordar viejos tiempos. Bien, entonces, después de todo lo que se ha hablado, me gustaría ver sus conclusiones. Porque, bueno, dice la hermana Silvia, bueno, ¿es correcto llamarlo padre, hermano mayor al mismo tiempo o es una falta de respeto? No, bueno, ya se ha hablado mucho del tema, ya no profundicemos, sino simplemente escuchar sus conclusiones finales. Y vamos por estatura. César, yo que los conozco físicamente cada uno de ustedes, veo que César Soy el luego chaparrito. Pepe y enseguida Víctor. ¿Quién empieza? Tú, César. Más Para mí, chaparrito. para mí la conclusión, o más bien la enseñanza que me llevo y que no tenía antes de este programa es comprender más los títulos y significados de Cristo, para que al dirigirme a Él en oración, o dirigir mis pensamientos hacia Él sea más profundo y significativo y con más respeto. Independientemente del título que quiera usar hacia Él, que tenga un significado me haga tener una relación profunda con Él. Adelante, Pepe. Yo lo único que les puedo decir es que me voy con la confianza después de haber escuchado y tal vez profundizado un poco más, como lo dijo César, en los títulos o nombres de nuestro hermano mayor Jesucristo, que me voy igual, que tengo esa misma relación que antes y tal vez tengo hasta un poquito más de confianza en él después de haber profundizado en esto. Creo que de ahí define todo mi entendimiento de las escrituras, del plan y de dónde quiero llegar. Él dio su vida y lo sigo entendiendo de esa forma y no me hace ruido. De hecho me acerca el pensar que él es mi hermano mayor y que de alguna forma, en algún momento, y aunque se escuche muy presuncioso, Suntuoso. voy a llegar a ser como él, porque esa es la promesa que tengo. Entonces, creo que con esa confianza y con ese entendimiento me voy. Primero decirles que he disfrutado mucho de esta amena charla. Lamento que se tenga que terminar. Apenas estábamos en lo bueno. Y yo creo que mi conclusión es que tiene mucho que ver. Ya veíamos que es nuestro padre de diferentes formas. Ya veíamos que sí es nuestro hermano mayor por ser el primogénito espiritual de nuestro Padre Celestial. Es decir, compartimos al mismo Padre espiritual. Y en ese sentido, al menos como conocemos la terminología en esta tierra, es nuestro hermano, ¿no? Y tan así que la primera presidencia en esta carta dice, no es impropio decir que Jesucristo es nuestro hermano, pero me parece que tiene que ver mucho y nuestras percepciones varían por eso, o nuestra forma de verlo varía por eso, y también el de nuestros hermanos que nos estaban siguiendo. Esa percepción varía mucho de cómo nosotros vemos a la autoridad. Y esto puede ser a veces una cuestión generacional, a veces cultural, y a veces cómo fuimos criados, puede tener mucho que ver con eso, pero esa percepción tiene que ver en cómo nosotros vemos a la autoridad. Y yo puedo ver a la autoridad y hablarle tranquilamente de tú, hablando de una autoridad terrenal. Yo a mi jefe le hablo de tú, al rector de la universidad le hablo de tú, pero porque yo percibo la autoridad como alguien que debe ser cercano a la gente o alguien en el que debes de poder confiar y que puedes tener esa cercanía. Y entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún problema por ver a Jesucristo como mi hermano mayor. Reconozco la autoridad que Él tiene, reconozco que es el Padre del cielo y de la tierra, reconozco que es el Padre desde que yo entré al convenio del Evangelio de Jesucristo, lo reconozco como tal, como Padre,
y reconozco esa autoridad. Sin embargo, el dirigirme a él como hermano, además de como padre, me parece que solamente refleja, desde mi punto de vista, una cercanía hacia él, o el querer sentirme más cerca de él, sin demeritar en ningún sentido su autoridad. Entonces, mi conclusión es esa, ¿no? Depende de nuestra percepción. Ya veíamos, no es malo decirle, no es malo no decirle, cada quien diga al hermano mayor y está bien, o no le digan hermano mayor y también está bien. Y me parece que lo importante aquí es el respeto que tengamos por Jesucristo y el reconocer esa divinidad que Él tiene y lo que representa para nosotros, independientemente de si le decimos hermano o no.